Hay una canción que me estaba acordando, es una humorada política, una chicana política que seguramente muchos lo conocen o la conocen, pero muchos jóvenes no. Dice así: adelante radicales, adelante sin cesar, pero no tan adelante, siempre atrás del general. Haciendo referencia a que mucha dirigencia radical viven a las sombras del peronismo y ahora del kirchnerismo. Y las noticias de los últimos días fueron que Storani, la vicepresidente del partido, salió a decir, por ejemplo, que obviamente están en contra de la alianza con Milei y que ellos van a hacer oposición a Massa, pero ella quiere que los radicales voten a Massa. ¿Cómo? Sí, quieren ser oposición a Massa, pero que los radicales voten a Massa. No sé. Algo rarísimo. Mira, no, yo soy María Luisa Storani, vicepresidente en este momento. Lo vamos a plantear, es decir, seguramente vamos a reunir la convención nacional, pero mi posición es esta. Acá tenemos, pensá que el binomio es Milei-Villarroel. Villarroel es el personaje que se escondió toda la campaña. Además, es el personaje más peligroso y el peor personaje de la Argentina. Entonces, ahí tenemos un peligro de la ultraderecha representada en este binomio Milei-Villarroel al que no hay que votar. Esto está clarísimo. El partido nuestro lo tiene claro. Ahora, ¿qué pasos vamos a seguir? Yo estoy por, obviamente, desde un rol siempre de oposición, apoyar a Massa. Esto va a ser mi planteo, pero bueno, vamos a ver qué decide el partido, ¿no? Acá estamos en un momento muy peligroso en la Argentina, muy peligroso. Obviamente, desde un rol siempre de oposición, apoyar a Massa. Esto va a ser mi planteo. Gerardo Morales salió a decir, gobernador de Jujuy, dirigente radical: voy a hacer todo lo posible para que Milei no gane. Sí le dejo en claro algo. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei. Va a hacer Esto todo. se lo digo ya a título personal. Sí. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque me parece que el debate respecto de los riesgos hacia la democracia, y esto que digo es el pensamiento del radicalismo. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, papi. Y es raro porque no tiene que ver con Milei. O sea, olvidémonos de Milei. Tiene que ver con que más del 60% de la sociedad le dijo que no hay kirchnerismo. Ya sé, va a saltar alguno y va a decir: sí, pero en provincia ganó Kicillof. En provincia ganó Kicillof por los egoísmos políticos. Si no, a Kicillof lo pasaban por encima. Si hubiesen ido unidos, Kicillof no existía. Kicillof retuvo un 37% que lo va a tener siempre. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Después lo escuché a Martín Lustó, alias 125, decir: Macri nos traicionó, Macri es un fracasado. No entiendo. La Unión Cívica Radical hasta el año 2015 estaba completamente olvidada. Esto no es para tirarle flores a Macri, no me interesa, estoy relatando la realidad. Hasta el año 2014, mitad del 2015, principio del 2015, la Unión Cívica Radical estaba olvidada. De pedo si ganaban una intendencia. Y gracias a Macri, como otros dirigentes también, la Unión Cívica Radical resurgió y por ende se pusieron contentos los que la mayoría de los dirigentes radicales volvieron a tener cargos públicos. Pero esa es otra discusión. En el día de ayer, les quiero contar esto, fui a entrevistar a Emma Ilia. ¿Quién es la doctora Emma Ilia? Es la hija
de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, junto con Alvear y un par más, Sarmiento, Roca, etc. El doctor Arturo Humberto Illia. Entonces la fui a entrevistar para que me hable de qué le pasa al radicalismo, ella los conoce. Y tuvimos una charla muy hermosa, y cuando finalizó la charla, me dijo, amigo, quiero dejarle algo. Y me dejó esto. La crisis argentina, un texto que la doctora Illia escribió hace aproximadamente 15 años. Son 4 hojas. Aclaro que es de la doctora Emma Illia, tiene la firma que me dedicó este texto. Y aquí relata lo que estamos viviendo. Y habla de la Unión Cívica Radical desde su óptica, porque Emma Illia es muy crítica de la Unión Cívica Radical, mejor dicho. Es muy crítica de la dirigencia radical, en lo que se convirtió el Partido Radical. Entonces, yo no me iba a guardar este texto que es hermoso, sobre todo para los jóvenes. En este texto, hace casi 20 años, Emma Illia habla de la casta política y habla de la Unión Cívica Radical que se ha convertido en una casta. Si ustedes me permiten, se los voy a leer. Emma Illia, la crisis argentina. Aclaración 2. Este texto no es para la ciudadanía, es exclusivamente dedicado a los correligionarios. Ella lo leyó en un comité radical. Y así comienza. Correligionarios. Desde sus orígenes, la nación argentina ha padecido varios géneros de inarticulación. La principal consiste en la carencia de un marco de fines y de valores sociales comunes a todos sus estamentos y grupos constitutivos. Cada estrato social e inclusive cada persona parecería que solo busca egoístamente su propio beneficio en desmedro de aquellos que permitirían desenvolverse satisfactoriamente al conjunto. Parecería que nuestro problema principal es una acentuada ausencia de la vivencia misma de la patria. Argentina es hoy un país rico habitado por hambrientos. Aunque la mayoría de su población sea muy pobre, existe, sin embargo, millones de dólares que una minoría despreciable de argentinos remitió desaprensivamente al exterior. Un país, una sociedad, implica ineludiblemente una élite representativa de su cuerpo social. La condición de esta representatividad reside en que los vínculos entre la élite y el pueblo, entre los dirigentes y los dirigidos, sean de complementación más que de dominación. Voy a leer esa parte porque es fantástica. La condición de esta representatividad reside en que los vínculos entre la élite y el pueblo, entre los dirigentes y los dirigidos, sean de complementación más que de dominación. Si la élite consigue formular las propuestas morales y programáticas en que la ciudadanía reconoce las condiciones de su propia realización, el destino nacional será posible. El problema comienza cuando la élite deja de entender que la justificación de sus acciones solo reside en el bien común. Por ese camino, muy pronto el pueblo percibe que ha sido dejado de lado y que los mandatos emanados del poder son ajenos a su precaria realidad. En nuestra República Argentina, esta ausencia de representatividad ha desatado una crisis a la vez social, cultural y política. La crisis social deriva de la fractura particular de la República Argentina, carente de un marco de fines y valores compartidos por todos los estamentos que la componen. Casi maniáticamente, cada grupo solo orienta su relación a sus propios fines en desmedro de lo conjunto.
agudizada particularmente desde la década del 60, cuando el desarrollismo, junto con las automotrices y las carreteras, nos fue imponiendo la cultura de un mercado erigido en fetiche. Esta falencia condujo a la anulación de la idea misma de la nación, es decir, de un destino colectivo ligado a una historia común. Ni la patria, como propósito, ni sus viejos símbolos tienen ya demasiada cabida en esta Argentina del saqueo sistemático y del imperfecto funcionamiento de las instituciones. Situación que años atrás hizo que la Iglesia Católica calificara a nuestro sistema político como el de una simple factoría. La crisis cultural, que es la madre de nuestra decadencia, voy a repetir eso, la crisis cultural, que es la madre de nuestra decadencia, muestra dos vertientes distintas. Una, el acentuado, paréntesis, presta mucha atención a esto, lo voy a leer de nuevo. La crisis cultural, que es la madre de nuestra decadencia, muestra dos vertientes distintas. Una, el acentuado caudillismo de las prácticas políticas y por el consiguiente la escasa autonomía personal para decidir el propio destino, la misma que le hizo decir al viejo Vizcacha: «Hacete amigo del juez». La segunda, el cuño de extranjería que impregna nuestra conciencia y domestica nuestros actos. Así como nos sobran pretensiones e ilusiones basadas en demasiadas veces en las ficciones del mercado, hemos ido perdiendo la conciencia de lo que fuimos y de lo que somos. Hemos ido perdiendo la conciencia de lo que fuimos y de lo que somos. Por un lado, soberbios e incautos. Por el otro, timoratos e inseguros. Es fantástica esa definición. Por un lado, soberbios e incautos. Por el otro, timoratos e inseguros. La crisis política, como alguien dijo hace poco, consiste en que Argentina no es precisamente un país subdesarrollado, sino un país subgobernado. Paradójicamente, esta crisis característica del drama argentino resulta sobre todo de la ausencia de política y de políticos dignos de ese nombre, la incultura, la escasa preparación intelectual, el arribismo y la falta de fe de la ahora llamada casta política. Paréntesis, aclaro, lo escribió Emma esto hace casi 20 años. Solo movida por el oscuro afán de perpetuarse, la convierten en la rémora de cualquier empresa colectiva. Esta clase de políticos se ha transformado solo en una corporación encaminada exclusivamente hacia sus negocios particulares y su propia perpetuación. Disfrazados de políticos, carecen sin embargo de dotes políticas, o sea, de la cualidad esencial del estadista, aquel que logra integrar al bien común con el negocio privado y al destino de la nación en el mundo. Para reconstruir la política, para devolverle a la gente la fe en la política, hay que comenzar desde cero. Es claro que se requiere un proyecto de país factible de ser llevado a cabo en el actual marco mundial y un programa de gobierno consecuente. Pero también es claro que frente a ciertas falencias soportadas por todos, como las que afectan a la educación y en particular a la investigación científica, que hasta hace no mucho nos permitió alcanzar un lugar destacado en el mundo, es necesario elaborar y poner en práctica proyectos estructurales que remuevan y refunden las instituciones argentinas responsables del actual fracaso. La debilidad de la democracia, ha dicho John Kenneth, es siempre la misma. El pueblo no cree en la democracia para sí mismo, en el compromiso
con una estructura diferente. La caída del liberalismo ha sido sumamente costosa. Y la mayoría de los votos no es necesariamente la mayoría de la democracia, porque enorme cantidad de personas dejaron de participar en la política. Y esa mayoría es víctima de su propia deserción del proyecto político. O sea, si usted no participa de la vida política, usted se convierte en víctima de las decisiones políticas. Ahora Emma Ilia apunta directamente a la Unión Cívica Radical. Presten atención. Conozco el valor histórico de la Unión Cívica Radical, dice la doctora Emma Ilia. Sé por eso el significado que atribuye a la propia tradición, la fidelidad a la palabra empeñada y a los programas que se cumplen sin claudicaciones. De nada valen el territorio, las riquezas naturales o la calidad de los recursos humanos si falta o se halla en crisis la voluntad histórica de ser y permanecer como nación. Cualquiera sean las razones, parece ser nuestro dilema en la actualidad. En esta hora crucial, le dice Emma Ilia a los radicales, marcada por la desintegración de la conciencia, la conducta y los valores de algunos, correspondida por la desesperanza y la angustia de muchos, la Unión Cívica Radical debe reivindicar la profundización de una nueva revolución democrática, la famosa y tan demorada Revolución Radical. No se advierte una resistencia significativa al régimen por parte de la Unión Cívica Radical. Digámoslo directamente, el radicalismo cayó en las mismas trampas que han pervertido al resto de las instituciones. A veces incluso fue cómplice de este sistema perverso. Por eso, para rescatar su papel protagónico como la gran fuerza democrática nacional, fiel a su mandato histórico, debe rescatarse la Unión Cívica Radical a sí misma, después de una profunda autocrítica, lo cual exigirá una renovación total de la dirigencia. Y las prácticas partidarias y la formulación de un nuevo programa, como lo fue el del querido presidente Avellaneda en 1948. La Unión Cívica Radical debe dar la batalla por la nación argentina. En última instancia, el problema argentino es esencialmente político y no económico. Teniendo el privilegio de ser el partido más antiguo de Sudamérica, la Unión Cívica Radical no puede conformarse con el rol de oposición domesticada. Debe ser el actor público de primera magnitud en el escenario nacional y el país deberá exigírselo. El camino ya lo ha trazado para nosotros nuestra propia historia, doctora Emma Ilia. Y ahí tiene la firma de Emma original y unas palabras muy lindas hacia mi persona. Conclusión final. La Unión Cívica Radical hace varios años que está en coma. Ya no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical de Alem, de Alvear, de Ilia, de Balbín. Hombres que con aciertos y con errores hicieron de nuestra patria un suelo que valía la pena. Hoy la Unión Cívica Radical tiene dirigentes como Gerardo Morales, un parásito que no tiene nada que ver con el radicalismo, que tiene a toda su familia chupando del Estado, un tipo que no se diferencia de nada con Milagros Salas, un parásito recalcitrante del Estado. Vamos a ver otro dirigente político radical, o mejor dicho, una de las principales figuras radicales, Martín Lustó. Martín Lustó no es radical. Morales tampoco lo es, No tiene nada que ver con el radicalismo. Martín Lustó, el creador de la 125. ¿Cuál es el currículum de Martín Lustó? Durante la campaña política de este año, una de las propuestas de Martín Lustó
era hormonizar niños en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Él quería ser alcalde y una de las propuestas era darle hormonas a los niños para que cambien de sexo. Una criatura de 5 años que no tiene idea de la vida podía, por decisión propia o de los padres, meterse hormonas. Ese era el plan de gobierno de Martín Lustó. Eso no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Sin contar que el currículum de Martín Lustó es cogerse a la nieta de Mirta Legrand en un auto con la nieta de Mirta Legrand embarazada y en pareja. Eso no tiene nada que ver, porque eso es una cuestión privada, no tiene mucho que ver. Son dirigentes políticos, son figuras públicas. Mucha gente los sigue, muchos ciudadanos. Tienen que tener una conducta intachable. No podés tener cualquier cosa. Yo entiendo que muchos de los que deben estar viendo esto bajaron la vara. O sea, si tenés un diputado que le chupan las tetas en plena sesión a una drone, yo me quiero imaginar lo que pueden pensar de Martín Lustó teniendo relaciones sexuales con una embarazada en pareja dentro de un auto. Es un vivo bárbaro. Esos son los valores que manejan muchos. Otro dirigente radical. ¿Quién es? Mario Negri. Mario Negri, en lugar de hablar en contra de Milei, o de hablar de fascismo, o de hablar de tiranía, Mario Negri podría hablar, por ejemplo, y explicarnos, sobre todo a los cordobeses, qué fue lo que pasó con Regino Mathers. ¿Con quién prestó Regino Mathers, un político cordobés al cual mataron como un perro la mafia política? Durante el gobierno de Angelos en la provincia de Córdoba, Mario Negri siempre dijo que era muy amigo de Regino Mathers, pero tardó meses en atender a la familia junto con Angelos. Yo entiendo que la mayoría de los jóvenes, que están en la Unión Cívica Radical, no tienen ni idea del segundo nombre de Alem. Te dicen Leandro N. Alem. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con ellos. Lo que les pido es que lean. Mario Negri es un tipo que se cumplieron 40 años de democracia. Bueno, Mario Negri hace 40 años que vive del Estado Nacional y del Estado cordobés. ¿Por qué estoy haciendo... y no solo vive del Estado él, sino toda su familia. Ahora lo candidateó al hijo, o sea, después se enojan cuando alguien los señala como casta. Si estamos como estamos, es culpa del kirchnerismo y es culpa de un gran sector del peronismo. Pero también es culpa de la mayoría de los dirigentes radicales, La Storani, por ejemplo, vicepresidente del Partido Radical. ¿Qué ha hecho Storani por nuestra patria? Porque hasta hace un mes atrás, menos de un mes, hace 3 semanas atrás, 2 semanas y media, estaba en los actos mirando y escuchando a Patricia Bullrich y un poco más se le tira a hacerle un felatio a Mauricio Macri y agradecerle porque tiene cargos públicos gracias a Cambiemos. Ellos se creen que son la moral de la República. Yo no quiero herir susceptibilidades. Yo respeto a los radicales. Es más, les voy a contar un secreto. Yo no soy radical. Pero mi abuelo fue uno de los que puso la piedra fundacional del radicalismo en Entre Ríos. Y estuvo y ayudó mucho al radicalismo en Entre Ríos. No la piedra fundamental, pero estuvo ahí entre los grandes hombres de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos. Así que con esto lo que quiero decir es que este radicalismo palermitano no me va a venir a contar a mí lo que son los radicales. Si el radical dirigente, en la mayoría de los casos, se desesperan por un cargo público. ¿Quieren que hablemos un poquito en estos 40 años que ya han hecho los radicales? Hablemos. Año 2001. ¿Dónde estaba Alfonsín? ¿Dónde estaba Alfonsín cuando de la Rúa lo estaban apretando los sindicatos, las mafias como Clarín, y le estaban tirando el gobierno a un sector del peronismo? Junto con Eduardo Duhalde. ¿Dónde estaba Alfonsín? ¿Al lado del presidente Fernando de la Rúa? ¿O estaba con Eduardo Duhalde? Estaba con Eduardo Duhalde y con Bergoglio, hoy llamado Francisco. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? Pero esto sí. Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde y Bergoglio, arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se juntaban todos los días para ver cuándo caía de la Rúa y para encerrarlo a don Fernando. No, pero de la Rúa no importa. Pero vos sos radical, tendrías que haberlo ayudado a que el gobierno termine bien, no así, no ponerle palos en la rueda, no hacerle la zancadilla. Vamos al gobierno de Macri. ¿Qué se han hecho los radicales del gobierno de Macri? La mayoría, no todos, pero la mayoría. Se dedicaron a especular y a chupar cargos públicos, en lugar de trabajar para mejorar el país. Más de 20 años tiene el kirchnerismo en el poder. ¿Qué hizo el radicalismo? Yo todavía no me olvido, porque yo sé que acá muchos se olvidan rápido, pero yo no me olvido de Mario Negri hablando como si estuviese en un comité, diciéndole a Alberto Fernández: señor Alberto Fernández, señor presidente, usted es el comandante en jefe de las órdenes que nosotros vamos a acatar. Después, cuando Alberto Fernández dio las órdenes y dio vía libre a una represión brutal durante el confinamiento, Magalí Morales, etcétera, 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 de argentinos muertos por la represión, no por el bicho, ni el encierro, por la represión. Astudillo Castro, bueno, cientos de golpeados, de asesinados. Durante el confinamiento, ¿qué hicieron los radicales? Se escondieron debajo de la cama. No me vengan a hablar. Y no me vengan a hablar de 40 años de democracia cuando la mayoría de las ratas estas radicales que hoy están en el poder salieron de la coordinadora. ¿Ustedes saben lo que era la coordinadora, chicos? La coordinadora, durante los 80, en el primer gobierno, el primero y único de Raúl Alfonsín, la coordinadora se manejaba como la cámpora. ¿Qué estás diciendo? Es mentira. No es mentira. En esa época, casi todos los medios, mayoritariamente los medios, eran del Estado. Canal 11, Canal 13, menos el 9 que era de Romay y otro más. Creo que el 2 todavía no estaba, pero las radios, etc. Hoy la mayoría de las radios que son privadas en esa época eran estatales. La coordinadora decidía quién estaba y quién no. La coordinadora perseguía a artistas y a políticos. Y nos quieren dar clases de ética y de moral. ¿Esto que estoy diciendo es para decir que todos los radicales son malos? No, el Partido Radical ha tenido hombres brillantes, chicos. Grandes, liberales, demócratas y humanistas, desde el humanismo de Ilia hasta el liberalismo de Alvear. Por favor, ¿cómo no tiene nada que ver el radicalismo con Morales, ni Lustó, ni Mario Negri, ni la vieja esta acabada de Storani? No tiene nada que ver la Unión Cívica Radical con eso. La Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con los pañuelos verdes. No tiene nada que ver con todo eso. Porque la Unión Cívica Radical no está para hacerle el juego al kirchnerismo o a estos gobiernos populistas de izquierda, progresistas baratos de cartón. La Unión Cívica Radical era un partido que abogaba por la patria y los intereses de un pueblo. Hay una anécdota muy linda cuando el doctor Ilia lo fue a visitar a don Atahualpa Yupanqui. En el medio se había inundado todo y el lago había crecido. Entonces el auto no podía pasar, entonces el doctor Ilia se bajó el auto, se sacó los zapatos y cruzó este pequeño río que había crecido con el agua. Porque del otro lado está don Atahualpa Yupanqui. Cuando llega y lo abraza a don Atahualpa Yupanqui dice: es la primera vez que veo a un presidente de la nación en pata. Caminando en pata. Esa es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con un Martín Lustó y una Carla Peterson. Por eso le digo a los chicos que siguen mucho a Milei, ojo con meter a todos los radicales en la misma bolsa. Y a la juventud radical y a aquellos que no quieren saber nada, ni con Lustó, ni con Morales, ni con Negri, piensen bien lo que van a hacer.
piénsenlo, que ningún viejo acabado que metió toda su familia en el Estado y que viven de los contribuyentes te digan a quién votar. ¿Estás haciendo campaña para Milei? No quiero que gane más. A Milei en 4 años, si no nos gusta, lo cambiamos. A Massa no. Y el kirchnerismo es un ciclo que tiene que morir. ¿No te das cuenta que el gobierno de Massa ya lo estamos viviendo? No hay insumos médicos, no hay medicamentos, no hay alimentos. Te puedes comprar un aceite por familia en la mayoría del supermercado. No hay combustible. ¿Qué querés? ¿De verdad te gusta vivir así? No, pero yo no voy a votar al fascista. No sé qué es eso. ¿Fascista? ¿Saben qué es fascista? Es obligar a los chicos a meterse hormonas. ¿Saben qué es fascista? ¿Saben qué es fascista? Creer que tenés los votos cautivos de la gente. ¿Sabés qué es fascista? ¿Sabés lo que es fascista? Meter a toda tu familia en el Estado. Eso, porque eso es un autoritarismo terrible. Cagarte en la gente que te votó. ¿Querés saber lo que es el fascismo? Es lo que dice Morales. Vamos a hacer todo lo posible para que Milei no gane. Como si la gente, el voto de la gente no importara. Eso es fascismo. Te puede gustar mucho o no las formas de Javier, pero el kirchnerismo se tiene que terminar. Escuchá de vez en cuando este video con el texto de Maília. Te va a hacer bien para entender un texto que tiene más de 15 años y le habló bien clarito a esta dirigencia de la Unión Cívica Radical. Les mando un fuerte abrazo a todos. El día martes vamos a publicar la entrevista con la doctora Maília. Ahí van a poder escuchar de su propia boca lo que opina de toda esta decadencia. Es interesante que alguien avaladísimo, no hay nadie en la Unión Cívica Radical que tenga una palabra de peso más que la de Maília. Los demás son oportunistas que están dentro de la Unión Cívica Radical. Maília es Maília. Así que vale la pena escucharla. No por ser la hija de el doctor Ilia, sino porque es una mujer que ha vivido y que intelectualmente es brillante en un país donde la dirigencia política no es brillante intelectualmente y no saben ni de arte. Eso simplemente, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Siempre adelante.